Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con estos spoilers para la serie Biel, Too Much Short. Entonces, accidentalmente te choqué por detrás con mi auto y en venganza, ¿contrataste a alguien para que me golpeara de la misma manera? El curry huele fuerte, pero se huele demasiado pesado después de mucho tiempo. Las rosas color champán son preciosas, pero las sombras alargadas de las ramas y las hojas bajo la luz son espeluznantes y aterradoras. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración de las dos personas, una ligera y la otra pesada. Fan Shao sacó un cigarrillo y lo mordió, luego lo tomó irritado y lo sujetó entre sus dedos. Seguro que los sueños despertarán. Se rió de sí mismo y miró a Chulan. Contraté a alguien para que te golpeara en ese momento, solo para vengarme. El cigarrillo manchado fue mordido de nuevo, y se podía ver un ligero temblor en la punta de la varilla. He hecho tantas cosas malas que ni siquiera yo mismo las recuerdo. Pensé que mi rayo había sido expuesto y podría quedarme contigo en paz. Fan Shao nunca había sentido tanto frío. La frialdad que le invadía el corazón se extendió hasta la yema de los dedos y apenas podía controlar la intensidad del temblor. De repente, los dedos fríos se calentaron y alguien sostuvo la mano herida de Fan Shao. Chulan volvió a levantar la mano y sacó un pañuelo para limpiarse. Bajó la mirada y preguntó sin emoción: «Piénsalo bien, ¿hay algo que no sepa?». El cerebro de Fan Shao de repente sufrió un cortocircuito. Ni siquiera podía pensar en la pregunta de Chulan. Todos sus sentidos estaban concentrados en las suaves yemas de los dedos que sostenían el dorso de su mano. Después de limpiarse y cambiar el hisopo, Chulan levantó los párpados y miró a Fan Shao. A diferencia de la ira y las acusaciones esperadas, la calma de Chulan inquietó aún más a las personas. Fan Shao lo pensó una y otra vez y respondió con suavidad: «Ya no debería ser así». La misma palabra. Chulan simplemente cambió de tono. Su mano no se detuvo sosteniendo el hisopo de algodón empapado en medicina sobre la herida rota. Y luego cambió una venda nueva para envolver la mano herida. Después de hacer todo eso, sacó un revólver y se lo puso en la boca. Luego miró a Fan Shao seriamente. «Enciéndeme un cigarrillo, ¿de acuerdo?». Fan Shao rápidamente se dio la vuelta. Se necesitarán 3 golpes para encender la llama. Chulan bajó la cabeza ligeramente y besó las mejillas suavemente en la tenue luz. Y dijo: «Fan Shao, todas tus acciones pasadas, buenas o malas, inmorales, son como este cigarrillo. Una vez que se consume y el humo se disipe, no se mencionará más». El hombre arrojó el cigarrillo al cenicero y continuó: «Te acepto de nuevo, mirando hacia el futuro, hacia un futuro donde estaremos juntos, ¿entiendes?». La habitación volvió a quedar en silencio y la expresión de Fan Shao pasó de la soledad al aturdimiento y finalmente a la sorpresa. Tras un largo rato, pareció comprender el significado de las palabras de Chulan y sus ojos marchitos se iluminaron gradualmente, fundiéndose en una alegría increíble. «¿Ya no me culpas?». Chulan apagó un cigarrillo y dijo en voz baja: «Aún no tienes que culparme y encontraré una oportunidad para que me lo compenses más tarde». El moribundo le dio la oportunidad de vivir. Fan Shao estaba tan emocionado que fue a abrazar a Chulan, pero este lo detuvo con una mano. Apoyó el cigarrillo y dijo: «Hay algunas cosas más que debemos aclarar. De ahora en adelante, solo eres Fan Shao, mi novio. No hay necesidad de preocuparse por las ganancias o las pérdidas, y no hay necesidad de ser cauteloso conmigo». Chulan apagó el cigarrillo, tocó la mejilla de Fan Shao. «Te deseo, pero no un pecador. El pasado puede ser superado y olvidado, y no quiero pensar más en ello, y no tienes por qué guardarlo todo en tu corazón». Secó las comisuras de los ojos rojos de Fan Shao y su voz se volvió suave. «En el amor somos iguales y nadie es inferior, aunque tú fueras alguien malvado». «Chulan». Fan Shao abrazó con fuerza al hombre que tenía frente a él, quien merecía el amor del mundo entero, mientras hablaba tonterías en chino y tailandés. «¿De qué estás hablando?», preguntó Chulan. Fan Shao dejó de hablar al instante y miró hacia otro lado. «Dijiste que eras mío. Sé lo que no te gusta y no volveré a decir nada en el futuro». Chulan se inclinó y todas las espesas pestañas de Fan Shao se fruncieron. «¿Tiene algo que decir?». «Estoy muy resfriado, así que todo esto es por hoy. Es un poco corto, lo siento. A partir de ahora será puro y dulce sin nada. Y Fan Shao volverá a ser encantador y dulce, y finalmente se amarán muchísimo». «Te amo mucho, Director Yu», dijo Fan Shao. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo, nos vemos y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.